Muy buenos días. A mí me tocó nuevamente exponer para ustedes algo sobre los grupos. Los grupos, los cuales me tocó compartir con ustedes, son los grupos naturales y artificiales. Dándole una investigada a este tipo de agrupaciones, podemos encontrar muy poco contenido informativo, pero sí tenemos poco contenido informativo, pero de gran importancia. Como ya vemos en la diapositiva, los grupos naturales se considera aquellos que están formados por personas que ya se conocen y que tienen algún nexo o algo en común, como participar en alguna actividad o coincidir regularmente en algún espacio. Dentro de estos grupos podemos encontrar, eh, por ejemplo, a los jóvenes, grupos juveniles, grupos religiosos también pudiera ser. Un grupo es natural si se forma por el interés de sus miembros. Los grupos de tertulia que están formados por grupos naturales, esos se reúnen siempre con un mismo fin. ¿Qué son los grupos de tertulia? Bueno, los grupos de tertulias están formados por personas que previamente ya han establecido comunicación entre ellas dentro del grupo natural, y esto les facilita la existencia en algún espacio de diálogo necesario para esto mismo, para la tertulia. El grupo natural tiene que llegar necesariamente a un consenso previo, tanto para la realización de la tertulia como para la constitución del grupo. En todo grupo lo suficientemente amplio asistimos a una dinámica en la que no fallan los personajes. Siempre en algún grupo debe de haber personajes, vamos a decirlo, personajes distinguidos. Por ejemplo, el autoritario, el líder carismático, la madre protectora, la hormiguita incansable que siempre anda llevando y trayendo, el observador callado que nada más está observando y se guarda todo para sí, el que no para de llamar la atención, el chistoso, por ejemplo, el conciliador, el chivo expiatorio, el que carga con todas las broncas del grupo, la pelota aduladora y el trepa. Bueno, pues entonces en todo grupo tenemos que estar atentos a lo latente que subyace a lo manifiesto. Hay que distinguir entre lo que aparece en la superficie a lo que emerge y lo que se mantiene debajo. En todo grupo hay actividades así, algunas emergen y otras se mantienen, por decirlo así, por debajo de la mesa, que solamente los integrantes del equipo conocen. Em, lo que emerge y lo que se mantiene abajo oculto es similar a lo de un iceberg, lo que habíamos visto de Sigmund Freud en la teoría de la personalidad. Lo latente es mucho mayor que lo emergente y casi siempre brilla como huevos de serpiente, como algo en la oscuridad. La formación y entrenamiento basado en grupos naturales contribuye a mejorar la posición competitiva a través de la mejora continua en la comunicación, los procesos y la consiguiente implicación por parte de todos. Cabe mencionar que es curioso cómo durante años nos hemos empeñado en construir grupos de formación, grupos homogéneos, que en algunos casos compartían más diferencias que similitudes. Bueno, pues los ejemplos de grupo natural los vemos ahí en la imagen. Ya les decía antes, puede ser un compañero de trabajo o amigos que sin que lo hayan provocado, se hacen amigos por tener los gustos iguales o intereses iguales, los mismos valores y comportamientos. Esto es bueno en lo que refiere a los grupos naturales. Por aquí en la siguiente diapositiva les voy a dejar un video sobre un ejemplo nada más cómo se forman los grupos naturales y cómo están constituidos. Este video es un video donde nos habla de los lazos de amistad y vamos a ver que son jóvenes aproximadamente de la misma edad y eso es algo común que los une. Es solamente un ejemplo de estos grupos naturales. Lo vemos el video y ya pasamos a la siguiente diapositiva. Súbala, que esa es mi canción. No
tenía fuerzas. Gracias por bendecirme con tu amistad, tu amistad. Y la distancia, el paso del tiempo, aunque la vida cambie, no nos olvidaremos. Nunca terminará nuestra amistad, nuestra amistad. Aquí tienes a un hermano, quiero que cuentes con mis brazos cuando se cansen los tuyos. Yeah. A veces es tan duro el camino, aquí tienes mi hombro, mi amigo, no nos podemos detener. Hemos pasado por tantas tormentas, tantos recuerdos, tantas experiencias. Gracias por estar aquí, gracias por estar aquí, Por compartir mis alegrías y mis penas, gracias por darme la mano por levantarme cuando no tenía en lo fuerza. difícil del camino. Gracias por bendecirme Oh, con tu gracias amistad, por el regalo de tu tu amistad. amistad. Y la distancia, el paso del tiempo, Que la vida aunque la vida cambie, cambie, no nos buen olvidaremos. amigo aquí tengo. Nunca terminará nuestra amistad, nuestra amistad. Enseguida les voy a comentar algo sobre los grupos artificiales. Sobre los grupos artificiales no tenemos mucha información en sí. Tenemos mucha información en general de todos los grupos, pero de esta rama de los grupos artificiales realmente es muy poco lo que se encuentra contenido dentro de la literatura, pero que en la actividad, en la realidad, son muchísimos grupos artificiales los que existen. Aquí yo les puse unos ejemplos por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral, que ellos a cierto periodo de tiempo reúnen grupos de personas para que vayan a hacer su campaña de recabar la información de la población. Tenemos grupos de brigadas de rescate cuando hay un desastre natural o un desastre en alguna ciudad, en alguna población, en algún país. Ellos recurren, los unen para que vayan con este fin. Son personas también que no se conocen, pero que este fin los une, y igual en cualquier momento ellos pueden desbaratar ese grupo sin que haya lazos que los una. Tenemos también la Jornada Nacional de Vacunación. En este ejemplo tenemos el COVID, que ahorita está en la actualidad. También son grupos que se unen con este fin, en donde participan enfermeras, trabajadores sociales, doctores, la Guardia Nacional, servidores públicos. Se ve involucrado hasta el presidente de la República, los gobernadores, mas sin embargo son personas que no se conocen entre ellos, pero los une este mismo fin. No hay ningún lazo que los una permanentemente, y son grupos que no tiene mucha importancia la edad, no tiene mucha importancia el grado de estudio. Claro que se necesitan de profesionistas, pero hay voluntarios que pueden ayudar, que tal vez no tengan estudios para estos momentos, para estos casos, pero más sin embargo ellos apoyan en estos grupos artificiales. Eh, Les dejo un ejemplo ahí en un video que sigue abajo, pero antes quiero comentarles también que estamos viviendo ahorita una jornada intensa de grupos artificiales en lo que son las campañas políticas. Se reúnen personas, cientos de personas que no se conocen entre sí, pero que van por una causa.
Mas, sin embargo, al terminar la campaña política, estos grupos se desbaratan y no hay lazos que los unan. Ya terminando estas campañas políticas, cada quien se va por su lado y cada quien continúa con sus labores o actividades de diferente manera. Entonces, esta sería mi presentación. Claro que tuve que andar investigando algunas cosas, cuestiones sobre estos grupos artificiales y grupos naturales. No hay mucha información específica, pero en la realidad son grupos que están insertados dentro de la sociedad. Les dejo aquí mi presentación, espero que les haya gustado. Les dejo un video en la siguiente diapositiva con un ejemplo de los grupos artificiales, esperando que esto nos aclare un poquito más la visión de cómo se forman más bien los grupos artificiales. El video que vamos a ver no es campaña política, es nada más lo tomé para que ustedes lo vean. Tampoco crean que soy partidario de mi amigo el Peje, pero bueno, lo tuve que poner, no, nada más con el único fin de poder compartir con ustedes esta clase. Se los presento y pasamos después a la siguiente diapositiva para terminar. Con la vacuna CanSino de una farmacéutica china, podríamos comenzar la vacunación en las comunidades más apartadas del país, con los adultos mayores. Ya estamos integrando las brigadas, van a participar alrededor de 120,000 personas, servidores públicos y también voluntarios para ayudar. Estamos hablando de vacunar primero en 10,000 centros integradores. Son comunidades estratégicas a las que acuden otras pequeñas comunidades. Entonces, tenemos organización en 10,000. Además, hacia abajo hay 280,000 localidades pequeñitas y dispersas. Vamos a comenzar abajo, en donde vive la gente más marginada. Entonces, estas 10,000 brigadas van a vacunar en una semana en cada centro integrador a 300 adultos mayores. De modo que si son 10,000 centros integradores, en una semana vamos a poder vacunar a 3 millones de adultos mayores de las comunidades más apartadas. Es una brigada integrada por 12 miembros, servidores públicos. Desde luego, los vacunadores, médicos, también los promotores, los que conocen las comunidades. Así empezaríamos. Luego vamos a las cabeceras municipales de los cerca de 2,500 municipios, también con adultos mayores de 60 hacia adelante. Y ya el mismo equipo, la misma brigada, llega a las ciudades grandes. Ahí no actúa una sola brigada. Iztapalapa, por ejemplo, es la demarcación territorial que tiene más adultos mayores. Ahí son muchas brigadas, pero siempre con la meta de 300 vacunados cada semana por brigada. Pues ya para terminar con mi presentación, comentarles que, bueno, dentro de los grupos naturales también existen los grupos empresariales o de trabajo que ya tienen esas agrupaciones formadas desde hace años y que los une pues el mismo fin de salir adelante en las actividades laborales. En estos grupos, todos los grupos tienen normas para por las cuales ellos tienen la sana convivencia. En todos los grupos también que acabamos de escuchar existen conflictos que son solucionados por sus líderes. Los líderes que ejercen su liderazgo bajo un liderazgo también distribuido, como ya lo habíamos escuchado en la presentación de la semana pasada. Todos los integrantes de estos grupos, tanto de los naturales como los artificiales, también ellos cuentan con su rol social dentro de la agrupación. Todos tienen una actividad en específico y por lo consiguiente todos siguen un mismo modelo que rige su conducta. Entonces estos grupos así son en general. Esta presentación que les comparto
Es una manera muy general de ver los grupos naturales y artificiales, con algunos puntos muy específicos de cada uno. Les agradezco su atención y les dejo mi presentación. Si en algo les sirviera, pues qué bueno fuera, ¿verdad? Espero no se hayan dormido y nos vemos en la siguiente presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor hágansela al maestro Alfredo, que él es el experto en la materia, y pues bueno, a mí también, ándenle, si tienen alguna pregunta yo también les voy a contestar. Muchas gracias.